Primero que todo, buenas noches a todos. Me llamo Alberto Goicochea. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, que vamos a tratar un tema que es el desafío de la arquitectura por acercarse al contexto rural. Hoy nos acompañan unos cuantos invitados que nos darán su respectiva opinión y punto de vista al respecto. Y iré nombrándolos con el pasar de las preguntas. Primero, Mariana Zurita. ¿Cuál es tu opinión sobre la arquitectura rural? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, de antemano te agradezco por darme la oportunidad de formar parte de tu podcast Claro, y, y por permitirme expresar más que todo, ¿no?, mi opinión acerca de este tema tan importante, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente es una buena iniciativa, pero lamentablemente no le dan la debida importancia, ¿no? Si bien es cierto, sí, las zonas rurales son poco desarrolladas y poco pobladas también, pero creo yo que no significa que no se pueda intervenir en estos lugares para mejorarlos y sobre todo también pensando en la gente que habita allí, ¿no? Para que tenga un lugar mejor donde vivir. claro, porque la Y mayoría son bueno, sí, personas que son de bajos recursos, la mayoría, sí, claro. la mayoría. Entonces, si se decide realizar un proyecto, bueno, se debería tomar muy en cuenta eh, usar los debidos materiales, ¿no? Para no Para no contaminar la zona contaminar el rural. medio ambiente. Sí, 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 exactamente. Para no contaminar el medio ambiente, que es un factor muy importante, definitivamente. Claro, muchas gracias por tu punto de vista, Mariana. La segunda invitada es Catherine Gordillo, que tengo una consulta para ti. ¿Crees que la arquitectura logre adaptarse a las zonas rurales? Hola Alberto, muy buenas noches. Gracias por invitarme a este programa y darme la oportunidad de expresarme sobre ese tema que es muy importante y también es poco tocado en nuestra sociedad. Lo que yo creo es que la arquitectura en el entorno rural nos puede abrir muchas posibilidades si concientizamos, si informamos a la gente sobre las oportunidades que podemos tener. Esto abriría mucho más interés y nos daría la oportunidad de implementar nuevas reformas, proyectos y habitar en estas zonas. Opino que es una buena iniciativa, la cual nos permite en sí ampliar nuestra visión y también ayuda a las personas a encontrar un hogar o alojamiento temporal cuando se trasladan a otros territorios por diferentes razones, los cuales están alejados de ciudades o zonas urbanas muy concurridas. Claro, sería algo diferente, algo innovador, por así decirlo, Sí, comparado con exactamente, como zonas una nueva sobrepobladas. alternativa. Claro, suena bastante Sí, interesante. exactamente. Muchas gracias por tu opinión. El tercer invitado es Frank Morales. Y tengo una pregunta para ti, amigo. ¿Qué opinas, qué opinión tienes sobre los tipos de arquitectura y cómo identificarlos? Buenas noches, Alberto. Siempre es un placer estar aquí. Y bueno, los tipos de arquitectura es como un arte. Hay tantos tipos y estilos que al final terminamos confundiéndolos entre sí. Por eso, de vez en cuando, no está de más recordar y refrescar la memoria cómo identificarlos. Eh, Hay diferentes tipos de arquitectura existentes. Los principales son los históricos, bueno, la arquitectura histórica, popular y común. Primero, para identificar los tipos de arquitectura, tenemos que entender para qué sirven y para qué son construidas. Hay algunos tipos de arquitectura que son según su funcionalidad, que son la arquitectura religiosa, militar y civil, que a lo largo Claro. de que a lo largo de la evolución de los seres humanos ha habido arquitectura por el tiempo y periodo de estas distintas épocas, como la arquitectura romana, barroca y neoclásica. Claro, con el pasar de los tiempos, la arquitectura ha ido variando, ¿no? O sea, ya no es lo mismo de Exactamente. antes. Sí. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta estos tipos de arquitectura, podemos identificar con una noción básica o avanzada eh, a través de los tipos de, de los tipos de arquitectura que acabo de exponer.
Claro, muchas gracias, Fran, por informarnos. Gracias a ti. Claro. La siguiente invitada es Taira, que tengo una pregunta para ti. ¿Cuál crees que serán las consecuencias de no construir en zonas rurales y poco pobladas? Dame tu Bueno, opinión. ok. Bueno, ante todo, buenas noches y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Y referente a la pregunta, principalmente yo creo que una de las consecuencias más preocupantes y próximas a hacerse notar es la falta de espacio en las grandes urbes y metrópolis, porque esta situación, aunque no lo crean, ya está comenzando a suceder. Por ejemplo, tenemos la sobrepoblación y migraciones de la ciudad que van acelerando este cambio. En las ciudades, como se puede evidenciar a simple vista, no queda más espacio por construir, por lo que tendrían que conseguir otras zonas donde edificar, y ahí tendrían que intervenir en las zonas rurales, Claro, donde porque también en las zonas metrópolis, como tú estás diciendo, hay como una sobrepoblación, no hay espacio, es lo que estás diciendo. exacto, exacto. Por ejemplo, en China ya está comenzando con esa sobrepoblación, y ¿qué hace Los la gente? millones Se y está yendo millones, hacia el campo, claro. hacia las zonas rurales. Y bueno, esas, bueno, por ejemplo, en países potenciales como Estados Unidos, China, Londres, bueno, Inglaterra, las construcciones en sí son muy grandes, monumentales. Y en las ciudades, como no queda ese espacio, tienen que sí o sí recurrir a los espacios, bueno, a las zonas rurales. Por Ya que se ejemplo, dice que en hay más las, espacio, ¿no? Hay más espacio sí, que... hay mucho más espacio. Esas zonas no son pobladas, son literalmente sin ninguna construcción, son puro campo. Y además de que ahí son terrenos muy extensos donde pueden hacer grandes proyectos y además de utilizar los materiales y los recursos de esa zona y no tener que explotar, sobreexplotar otras zonas. Claro. Pues muchas gracias, Taira, por toda esta información. Ha sido muy útil. Ok, cuando quiera. Claro. Siguiente pregunta para Juliana, venga. ¿Cuál es tu punto de vista encuentras entre zonas rurales y las zonas urbanas? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa el día de hoy, Alberto. Con Sí, respecto a tu pregunta, para empezar, la nueva ruralidad se establece como un concepto de esperanzas y expectativas para así poder eliminar la división entre lo rural y urbano. Pero sin embargo, existen muchas desventajas o diferencias que sean lo contrario, como por ejemplo, las casas rurales poseen un espacio muy limitado. Esto hace también que el número de personas sea muy mínimo en su vivienda, haciendo que también el ambiente sea más antiguo. Esto a diferencia de una urbana que suele ocupar todo el ancho de todo el lote y están restringidas por su ubicación y área. o sea, quiere Esto decir también, que las zonas urbanas son un poco más modernas que las zonas rurales. claro, ya sea por su espacio o su ubicación. Claro. Esto también influye los factores culturales como su preferencia del lugar y la economía, es decir, mayores ingresos o accesibilidad al material. Esto, sin embargo, interviene a lo largo del proceso, ya que si tú lo ves desde una perspectiva rural, el único avance valioso es el impacto a las construcciones urbanas. Y esto por impropiedad mala preferencia puede llevar a desequilibrios tecnológicos irreparables. Muchas veces resulta ser un modelo arquitectónico que no se adecua al lugar y al clima. Muy bien. Y aparte de la pregunta que te hice, no tengas ningún problema en responderme otra. ¿Cómo crees que las Con zonas gusto. rurales pueden ponernos en riesgo su diseño y construcción? Bueno, hasta el día de hoy, en muchos países, las casas rurales aún siguen siendo, por así decirlo, patrones coloquiales. Y las familias de hoy en día continúan viviendo en hogares de cientos de años, con poco o ningún mantenimiento. Esto puede provocar que cuando llegue un sismo o un terremoto colapse y haya daños.
Es por eso que como conclusión, estas diferencias y principios permiten a las comunidades rurales buscar alternativas o soluciones para sus propias necesidades y poder así acomodarse a las condiciones causadas por el lugar, clima o factores. Esto también permite a los arquitectos poder implementar los territorios y las poblaciones del lugar, de acuerdo con los requisitos ya sea de sostenibilidad ambiental, cultural y económica. Gracias. Claro, las casas rurales, como tú dices, que son muy antiguas, que tienen cientos de años, puede que no tengan la higiene adecuada y puedan contagiarse de alguna enfermedad. Puede ser. Claro, aparte de eso, hace como que incentivar al arquitecto a construir con sus nuevos materiales nuevas casas rurales para que no haya ningún tipo de daño, sea en la construcción o en las familias. La salud de las familias. Claro, muchas gracias. Con gusto. Y la última invitada es Yanela Villena. Tengo una duda. ¿Cuál es tu opinión sobre la arquitectura sustentable? Buenas noches, Alberto. Se agradece la invitación al podcast. Y respondiendo a tu pregunta, pues bajo mi punto de vista puedo decirte que realmente considero la arquitectura sustentable como un gran progreso, ya que si se sabe realizar y emplear de manera correcta, se estaría reduciendo el impacto negativo de los procesos en las construcciones y edificaciones. Como ya sabemos, tienen un impacto negativo si es que no se realizan de una manera sustentable. Para ser más específica, cuando mencionamos la palabra sustentable, hacemos referencia a un sistema que puede mantenerse en el tiempo, sin necesidad de agotar los recursos naturales ni causar daños graves al medio ambiente. En resumen, en pocas palabras, para concluir con mi respuesta, en mi opinión, la arquitectura sustentable reduce el impacto negativo de las construcciones. Simultáneamente ayuda a la preservación del medio ambiente y ecosistemas. Tenemos 5 factores que son cuidar los ecosistemas, la energía, la tipología y procedencia de los materiales a utilizar, los residuos y la movilidad. Claro, sería lo más conveniente para que las zonas rurales no se vean afectadas por el hombre, usando materiales más sustentables. Claro, muchas gracias por este informe. Pues bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por haber aceptado venir a mi podcast y los veré en mi próximo video. Hasta luego.